Hola, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a este programa de Cultura, Defensa y Seguridad, como es Soldados, conoce a tus Fuerzas Armadas. Y esperamos que ustedes con nosotros conozcan algo más de las Fuerzas Armadas. Hola, Domicio, bienvenido. Hola, Nuria, gracias. Encantado de estar aquí en una nueva temporada de Soldados, conoce a tus Fuerzas Armadas. Bueno, cuéntanos qué tenemos en este programa de hoy. Hoy, en Soldados, tenemos 3 bloques. El primero, la película La Triste, en nuestro apartado de cine bélico. Dentro del bloque armamento, material, equipo y tecnología hablaremos de la pica y del arcabuz. Y en unidades hablaremos, como no, de los tercios españoles de los siglos XVI y XVII. O sea, que nos remontamos a la Edad Moderna dentro del Imperio Español, de los denominados tercios españoles. Pues, ¿comenzamos? Comenzamos. Venga. En nuestra sección de cine bélico vamos a hablar de la película A la Triste. Para ello nos vamos a ir al siglo XVI y al comienzo de esta película. Secuencia, por favor. En el siglo XVII, cercada de enemigos, España aún dominaba el mundo. Reinaba Felipe IV, el rey planeta, y sus territorios los gobernaba con puño de hierro su privado, el conde duque de Olivares. A Flandes, América, Filipinas, parte de Italia y el norte de África se habían unido Portugal y sus colonias. Pero era en Flandes, en una guerra larga y cruel, donde se jugaba la supervivencia del imperio. Un imperio que se sostenía gracias a ejércitos profesionales, cuyo núcleo principal eran soldados veteranos de los temibles tercios viejos de infantería española. Si te parece, vamos presentando a alguno de los protagonistas. El principal es el capitán A la Triste o A la Triste a secas, que es el interpretado por el actor Viggo Mortensen. La historia comienza en el siglo XVII, cuando el soldado Diego A la Triste y Tenorio lucha al servicio del rey Felipe IV de España en la Guerra de los 30 años dentro de los temidos viejos de Flandes. Allí fallece su amigo Lope Balboa, quien le pide el favor que cuide de su hijo Íñigo Balboa y que lo aleje de la vida de soldado. Veamos una pequeña secuencia de los tercios al amanecer. Bellum! Hey! Bellum! Wer da? Ik nou zijn, hè? Willem? Wat? Stil. Ik hoor wat. Het water.
¡Cúbranos! Lope. Seguimos con la historia, donde Alatriste, acompañado por Íñigo y otros soldados con los que malvive en Madrid, vuelve a los Países Bajos para servir como soldado de los tercios a la corona de España. Además, esta historia está basada en el personaje protagonista de las aventuras del capitán Alatriste, de la novela del escritor y académico don Arturo Pérez Reverte. Una película del año 2006, dirigida por don Agustín Díaz Yáñez, y de la que vamos a ver una secuencia para saber, bueno, otra secuencia, para ver cómo combatían los tercios españoles. También hay que indicar que con un presupuesto de 24 millones de euros es una de las películas más caras de la historia del cine español. La verdad que la película tuvo mucho éxito en Asia, donde es conocida como la película de España, y ocupa el puesto 19 de las películas españolas con mayor recaudación de todo el continente. Hay que destacar también que en el año 2006 la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España la eligió junto con otras dos películas como candidata ahí representando a la película española a los Oscar. Finalmente, ocupó el puesto de Volver, de Pedro Almodóvar, que no llegó a estar entre las 5 nominadas finales. Bueno, pues si te parece, entramos en el siguiente bloque, de armamento, material y tecnología, aunque regresaremos a estas escenas para conocer mejor a nuestras unidades, que fueron el asombro del mundo. Casi nada. Vamos a hablar de un armamento que, aunque ya no se emplea, significó un avance a la hora de concebir la manera de combatir en Europa durante los siglos XVI y XVII, principalmente porque se incorporaba una tecnología nueva como era el uso de la pólvora, primero en arcabuces y luego en mosquetes, pasando por el empleo incipiente de la artillería. Pero bueno, empecemos primero por el arcabuz. El arcabuz es un arma de fuego portátil semejante al fusil, que se disparaba prendiendo la pólvora mediante una mecha móvil incorporada. Se empleaba usando una horquilla para sostenerlo debido a su longitud y a su peso. Vamos a ver otra secuencia de la película Alatriste en donde se ve perfectamente el uso del arcabuz. Venga, comenzamos. Parece fácil. El arcabuz fue antecesor del mosquete. Su uso estuvo extendido en la infantería europea de los siglos XV al XVII. A pesar de su longitud, el disparo era corto alcance, apenas unos 50 metros efectivos, pero letal. A esa distancia podía perforar armaduras. Era fácil de manejar y desplazó rápidamente el uso de la ballesta, que desapareció a mediados del siglo XVI. Requería mucha menos destreza para manejarlo con eficacia. Pues otra arma importante que podemos destacar era la pica, que le dio el nombre al combatiente que la portaba, piquero. Los piqueros eran una clase de soldados de infantería armados con una lanza larga, la pica. Eran eficaces en los combates contra la infantería armada, también de picas, y principalmente contra las cargas de caballería. Los piqueros combatían sus picas usando esas picas para atravesar las armaduras de los jinetes y las protecciones de los caballos a una distancia suficiente para no ser alcanzados por estos. Y también facilitaban la protección del resto de unidad. Pero vamos a ver una pequeña secuencia donde en la película Alatriste se muestra claramente cómo se combatían con los piqueros. ¿Cómo combatían los piqueros? Perfecto.
Es impresionante, perdona Nuria, cómo combaten agrupados formando prácticamente con esas picas que has comentado un erizo. Después de esto, si te parece bien, podemos ir al bloque de unidades. Venga, comenzamos. En anteriores programas hemos hablado de unidades españolas que conservan el nombre e ideario de los tercios. Es importante reseñar que los tercios surgen en el siglo XVI como consecuencia de la necesidad de cubrir las campañas que lleva España en Europa y África. Fueron las unidades de élite del ejército hispánico de los siglos XVI y XVII. Además, en estas unidades se mezclaban las distintas armas blancas y de fuego, espadas y picas, fusiles y mosquetes. Combatían en formaciones, como hemos visto, compactas y geométricas. A comienzos del siglo XVIII, con la llegada de la dinastía de Borbón a España, los tercios desaparecieron, pero creo que luego nos contarán por qué. En un principio, los tercios estaban formados por hombres de muchas nacionalidades y condición, que se alistaban por un sueldo. Como hemos visto, estas unidades combatían del mismo modo, apoyándose en la acción conjunta de arcabuces y picas. También hay que destacar la gran moral de combate refrendada con afirmaciones y valor intrínseco en sus frases, como esta que ha llegado hasta nosotros: España, mi natura; Italia, mi ventura; Flandes, mi sepultura. Piel de gallina, perdón, Nuria. Los tercios, además, se mantuvieron invictos más de 120 años, más de un siglo, hasta la batalla de Rocroi contra los franceses en el año 1643. La verdad que fueron invencibles casi un siglo y medio. Antes de finalizar este programa de Soldados Conoce a tus Fuerzas Armadas, contamos hoy con una invitada de honor. Pero dinos, Nuria, ¿de quién se trata? Pues está con nosotros la catedrática de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid, Magdalena de Pazis Picorrales. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, Nuria. Es un placer estar aquí participando en este excelente programa de Cultura de Defensa. Muy bien, encantada de tenerte. El programa de hoy, como sabes, ha versado sobre los tercios españoles, tanto en su constitución, en su armamento y en la forma de combatir. Y desde su conocimiento de la historia moderna y concretamente de los tercios, ¿qué opina del reflejo de los mismos en el ámbito cinematográfico? Hemos visto la película La Triste y es un fiel reflejo del espíritu y del conjunto de cómo se defendieron los tercios. Hemos comprobado cómo hacían las famosas encamisadas, esas incursiones nocturnas, en donde se ponía de manifiesto cómo cruzaban ríos, vadeaban ciénagas, en unos territorios muy poco frecuentes con respecto a su lugar de origen. Y también los hemos visto combatir. Creo que la película La Triste lo refleja todo muy bien. Respecto al ámbito cinematográfico, pues encontramos que hay en esos 160 años de vida de los tercios, encontramos solo dos películas, esta, A la Triste, y luego otra que se rodó, pero mucho más antigua, en 1935, de un director belga llamado Jacques Feyder. La película se llama Kermesse heroica, pero es una ridiculización del Flandes del siglo XVII, en donde a los españoles se les tacha de bravucones y de fanfarrones. Es más bien una comedia y no tiene, a mi juicio, es entretenida, pero no tiene la categoría que tiene esta. Hola Magdalena, soy Domicio. Yo tengo curiosidad por saber cuándo y por qué surgieron los tercios. Y si me permite, una pregunta doble. ¿Por qué desaparecieron? Hola Domicio, encantada de conocerte. Los tercios nacieron en una ordenanza que estableció Carlos I como rey de España en 1536, en la famosa ordenanza de Génova. Pero ya antes de esta ordenanza, el gran famoso capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, ya impuso unas innovaciones en lo que se refiere a la táctica y la estrategia
dando una prioridad extraordinaria a la infantería sobre la caballería, que va a ser la tónica general de los ejércitos en los siglos siguientes. Igualmente con la aparición de las armas de fuego que se han citado en la película, ese arcabuz y después los mosquetes, y además porque utilizó o empleó el uso de la pólvora a través de los cañones y resultó extraordinario. Hay que tener en cuenta que todo ello nace en un ambiente muy particular, cuando se ha producido la unión de las coronas en las figuras de Isabel y de Fernando, los reyes católicos, con el descubrimiento de América en 1492, con el término o el final de la Reconquista y la toma de Granada en 1492 también, y todo ello pues resultan unas circunstancias que son proclives a lo que hizo ese estratega y extraordinario militar que fue el Gran Capitán. Muy bien, pues para concluir, Magdalena, hemos visto algunas secuencias de la película La Triste y me imagino que ya la habrás visto y la conoces, pero ¿qué opinión te merece esta producción? Pues tengo sentimientos encontrados, debo decirlo. Quiero decir que es una película, primero es del año 2006, lleva ahí 17 años, me da pena que esa película refleje una derrota española cuando los tercios fueron victoriosos en muchísimas ocasiones más, pero no obstante la forma y luego la forma en la que se desarrolla el combate es realmente extraordinaria. Yo la utilizo para poder enseñar a los alumnos cómo es la actividad de las picas ensartando a los caballos o a los enemigos, cómo son después los arcabuceros, cómo van estableciendo las líneas, van tirando, después se vuelven y vuelvo de nuevo a la formación. Y en eso es extraordinario. Hay un conocedor muy bueno de los tercios que se llama Julio Albi de la Cuesta, que dice que los macedonios tuvieron las falanges, los romanos tuvieron sus legiones y España efectivamente tuvo sus tercios. Claro que en 160 años de existencia no haya salido otra producción cinematográfica da un poco de rabia. Antes, Domicio, tú me preguntabas por una cosa y no te la he contado. Nacen en esa fecha que he dicho, 1536, pero tú has dicho desaparecen. La palabra exacta es se desintegran, y te voy a explicar por qué. Cuando llega el primer Borbón, Felipe V, después de la Guerra de Sucesión en España, los tercios, su composición, su estructura, sus funciones y sus objetivos no tienen razón de ser. Y entonces Felipe V quiere un modelo de ejército que se asemeja al francés, por supuesto, y al modelo prusiano de la época, y entonces reintegra a esos tercios y los constituye en lo que son batallones y regimientos, de manera que efectivamente esos tercios se desintegran, pero no desaparecen, quería aclarar. Y yo, por último, una opinión, si me permitís, creo que hay que ver esta película, a La Triste, para saber lo que fuimos, pero también para entender lo que significa servir a las Fuerzas Armadas. Gracias. Muchas gracias por tu intervención, Magdalena. Gracias a vosotros. Muchas gracias, además, por estar hoy aquí con nosotros y compartir el plató. Y hasta aquí nuestro programa. Les esperamos la próxima semana en un nuevo episodio, programa o como quieran llamarlo, de Soldados, conoce a tus Fuerzas Armadas.